una revocación de mandato en México y el presidente de la República, quien se fue sometido a esta revocación, se consulta a la población para saber si se debe mantener en el poder o no. Recibió más votos que todos sus opositores en la anterior campaña política, donde fue elegido él. Vamos a checarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy de agency.com. Vamos a revisar más o menos qué ocurrió en la revocación de mandato. Tenemos datos preliminares en este momento. Este fue un ejercicio sin precedentes en México, es la primera vez que se hace. Fue un evento histórico. Si te tocó participar, pues fuiste parte de la historia. Si no, pues también, ¿no? Evitando, anulando tu voto, no yendo más bien. Fue el 10 de abril del 2022, un domingo cualquiera, con muy pocas personas en el exterior, bueno, al menos en el lugar donde yo vivo, en Sinaloa, porque también pues es Semana Santa. Muchas personas realmente ya ni siquiera estaban en casa, se habían ido a vacacionar literalmente. Entonces algunas personas ni siquiera pudieron votar. Este ejercicio estaba previsto desde antes de que fuera presidente de la República. El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, fue una propuesta que él mismo realizó. ¿Por qué realizó esta propuesta? Bueno, en los anteriores sexenios, varios anteriores sexenios, la población a veces no estaba conforme con los mandatarios. Igual que en este, en todos. Entonces se requería un mecanismo que a mitad del sexenio pudiera la población evaluar al gobernante, al presidente. Este instrumento a su vez permitiría que hubiera una transición o que se detuviera la administración o el gobierno de algo a la que la población le afecta, algo que el pueblo no desea. Sí, me doy a entender. Si un presidente actúa de forma pésima, en vez de que el pueblo tenga que levantarse en armas y que hay una guerra civil o una lucha entre sociedad, ejército, Secretaría de la Defensa, por ejemplo, o, o las fuerzas del orden, los policías. Bueno, está este instrumento que de forma pacífica somete a evaluación de los mandatarios si es que es preciso que siga o no, si su trabajo ha sido bueno o no. Bueno, a final de cuentas es decisión de la población y esto a final de cuentas es su percepción. ¿Sí? No es realmente si el mandatario lo hacía bien o no, sino que es la percepción de la población. Todo esto bajo la consigna de que el pueblo es sabio. Yo no digo que esto sea incorrecto, me parece que verdaderamente pues lo que sentimos sí vale bastante. Aunque bueno, a veces también considero que en ocasiones la opinión pública puede ser subvertida o influida por los medios, por las redes sociales, por la televisión, por propaganda que es ajena a los gobiernos, incluso en ocasiones puede ser patrocinada por empresas, también por empresas extranjeras y por países extranjeros también, incluso ejércitos extranjeros. Pero bueno, dejando esto de lado, ahí ya depende de las personas que tengan criterio, ¿no? Vaya. Y de eso se trata la democracia. Bueno, este ejercicio democrático, este instrumento democrático ya fue puesto en marcha a nivel legal. Aquí en México ya se dio la instrucción desde hace tiempo, ya se instauró, hubo varios problemas para que surgiera y finalmente este domingo 10 de abril se llevó a cabo el primer ejercicio de revocación de mandato. Los datos preliminares indican que más del 90% de los votantes, de la población de los votantes, las personas que sí fueron a votar en la revocación de mandato, más del 90% señalaron o votaron para que el presidente actual continúe en el cargo. Algunas personas dicen que esto era de esperarse, pero pues
sinceramente sí era de esperarse. Es algo que es muy visual, se nota que tiene bastante apoyo. Y además de eso, además de que tiene apoyo, pues también la oposición, o sea, las personas que no querían que continuaran el cargo, algunas se abstuvieron de realizar el ejercicio. Era un ejercicio democrático que todos podían participar, pero algunos de ellos se abstuvieron completamente de entrar en el juego, de participar. ¿Por qué? Hay muchas razones detrás, pero en este video nos vamos a abordar. Los datos que se encuentran a este momento es que al menos 16.89 millones de mexicanos, 16 millones, casi 17 millones de mexicanos, esto es alrededor del 18% de la población mexicana, acudió a este ejercicio, realizó este ejercicio, y a mí me parece que esto fue realizado a pesar de la poca difusión que hubo de esta dinámica. Yo, por ejemplo, la vi en Instagram. A mí me salió en Instagram. Y yo no veo radio, no veo tele. Tengo redes sociales, pero solamente en Instagram a mí me salió. Yo no uso Facebook. Twitter no me avisó que fuera a votar. Esto es curioso porque anteriormente Twitter sí te dice, oye, ve a votar, es tiempo de las elecciones. Y pues Instagram fue la única red social que a mí me recordó que había este ejercicio democrático. Los medios de comunicación tradicionales, pues yo la verdad no vi desde un inicio, desde que López Obrador fue presidente en sus primeros años, no había mucho interés sobre esto, sobre promover la revocación de mandato. No se quería que se difundiera sobre la revocación de mandato. Hay una cuestión sobre este número, este porcentaje de 18.2% de la población que acudió a votar, significa que el 40% de la población no utilizó el instrumento. Esto, según Ciro Murayama, el consejero máximo actual del INE, del Instituto Nacional Electoral Mexicano, significa que no es vinculante. ¿Qué significa esto? Que según la formalidad o según la ley no tendría bastante peso legal a final de cuentas. Aunque yo tendría algo que responderle en este momento a Ciro y a otros consejeros, es que si bien en el origen del INE actual, el Instituto Nacional Electoral tal cual lo conocemos hoy, siempre se tuvo un porcentaje de participación arriba del 40%. Esto no ocurrió antes. En los orígenes de los institutos dedicados a esto mismo, a las elecciones, en algunas ocasiones pues no se tenía tanta participación en realidad. Entonces, esto que es algo nuevo, la revocación de mandato es algo nuevo en México, no se había realizado antes, no se tuvo la misma difusión que en otro tipo de elecciones, de ejercicios democráticos. Para mí era completamente normal que ocurriera una participación baja. Para mí era completamente, yo lo esperaba, esperaba una participación baja. Yo creo que exigir un 40% de la participación, en el caso de que fuera negativo, de que tuviera que rechazarse, más bien de que la población hubiera rechazado que se mantuviera el cargo, pues ahí la cosa sí está más complicado, no más difícil, porque no supera el 40%. Entonces, pues sí sería más difícil. Pero esto también de no ir a votar es porque algunas personas, por cierto, algunas personas creían que el hecho de esta votación, de que si ellos acudían a estas urnas, era para correrlo. No, muchas personas con las que me topé y que no fueron era porque, ¿por qué voy a ir si no quiero correrlo? Entonces se abstuvieron de votar. Entonces, este instrumento, que actualmente quizás no tuvo mucha participación, es posible que a futuro, con otro tipo de gobierno, pueda existir algún gobierno que simplemente a la población no le cae.
no le cae y exista tanta participación negativa en contra de que el instrumento sirva perfectamente. Es por eso que muchas personas están intentando que esta revocación de mandato se mantenga como una constante, como una tradición electoral en México, como un ejercicio de rigor en México. Y bueno, el punto de este video es, un dato muy curioso, es que los votos que obtuvo López Obrador, el actual presidente de México, para mantenerse en el cargo, estas personas que fueron y literalmente fueron a votar de que se mantenga en el cargo, fueron más esos votos de los que obtuvo Ricardo Anaya y José Antonio Meade en la elección del pasado 2018. Y es algo muy interesante, bastante interesante. Hubo más votantes, más personas que apoyaron a que el actual mandatario continúe en el cargo que sus contrincantes. Sus contrincantes tuvieron una cantidad tan baja, que incluso aquellos que atacan a ese instrumento de la revocación de mandato estarían mordiéndose la lengua de alguna forma, estarían atacando a sus propios candidatos. Ricardo Anaya, representante del PAN, candidato por el PAN en aquel momento, José Antonio Meade, candidato por el Partido de Revolución Institucional y seguramente por el Partido Verde también, que siempre están como uña y mugre. Pues no obtuvieron ni siquiera si seguimos el juego de que la revocación de mandato tuvo muy poca participación, podríamos decir estos dos ni siquiera tuvieron lo que obtuvo López Obrador en la revocación de mandato. Es muy curioso y muy risible, sinceramente. Es para burlarse de ellos, sí, y es lo que está ocurriendo literalmente en las redes sociales. Se ve en algunos grupos de WhatsApp, de Telegram, incluyendo en Twitter. No he visto Facebook porque no uso Facebook, pero seguramente también en Facebook está ocurriendo. Y eso fue lo curioso, que López Obrador obtuvo entre el 15.52 millones de votos a favor para que continúe en el poder. 15.52 millones, o sea, 15 mexicanos fueron a votar a que continúe en el poder. Y Ricardo Anaya obtuvo solamente 12 millones de personas que votaron por él. Obviamente, en esa elección donde Ricardo Anaya obtuvo 12 millones, obviamente López Obrador obtuvo muchísimos más para ganar en aquel momento. Estos otros 15 millones que obtuvo AMLO como reafirmación de su mandato ocurrieron en este periodo extraordinario, en este ejercicio bastante nuevo, sin precedentes, en el México actual. Entonces le ganó, sinceramente le ganó con muchísimo más. Y igualmente Antonio Meade obtuvo 9.3 millones, ni siquiera 10 millones. Entonces, pues ahí está el dato. Hay mucho que podemos analizar de este ejercicio de la revocación de mandato. Algo muy curioso y que yo le pediría a las personas que analicen es por qué la oposición, que generalmente pues sería ciertos sectores empresariales que están en contra también de los sindicatos en México, ciertos sectores que están más como a favor de la privatización de todo, prácticamente casi de todo, incluyendo la luz, y casi podríamos decir que están en contra de la población general, ¿no? Casi. Entonces sería interesante preguntarnos por qué esas personas están en contra de la revocación de mandato. Y para mí es algo, pues ya encuentro una cierta razón por ello. De hecho encuentro dos razones distintas, pero me gustaría abordarlo en otro video porque ya nos extenderíamos bastante y me gustaría recibir sus comentarios por ahí, cuáles son las razones por las que ustedes piensan que la oposición del presidente actual, del mandatario actual, a Andrés Manuel López Obrador, está en contra de la revocación de mandato, porque este ejercicio democrático es algo a lo que le temen literalmente, que no desean que se realice. Y no es el presupuesto. Por favor, respondan algo distinto al presupuesto, porque a este mismo sector jamás se ha preocupado por el presupuesto.
excepto cuando no es para ellos el dinero. Entonces, por favor, una respuesta creativa. Y bueno, aquí termina este video. Muchas gracias por escucharme y espero nos veamos de nuevo en este canal. Si les gustó, suscríbanse.